Elena era una madre sencilla que esperaba a su hijo cada viernes, a la misma hora, en la misma mesa. Pero una tarde, su hijo no volvió, y con esa ausencia, el tiempo dejó de tener sentido. Sin saberlo, esa noche marcaría el inicio de una herida profunda, y también del camino que transformaría su vida para siempre. La cocina olía a guiso de lentejas. Elena revolvía la olla con movimientos lentos, casi mecánicos, mientras el vapor le acariciaba el rostro y empañaba ligeramente sus anteojos. Era el plato favorito de su hijo Daniel. Lo preparaba cada viernes, sin falta, desde que él era un niño pequeño que corría descalzo por el patio, persiguiendo gallinas, y regresaba con las rodillas llenas de tierra. Ahora Daniel tenía 23 años. Trabajaba en una oficina de la ciudad y volvía cada fin de semana a casa. El viaje duraba casi 2 horas en autobús, pero él nunca se quejaba. Decía que el guiso de su madre valía cualquier camino. Elena vivía para esos momentos. Durante la semana, la casa se sentía vacía, demasiado silenciosa, con habitaciones que guardaban ecos de risas antiguas. Pero los viernes, todo cobraba vida. Los viernes tenían sentido. Miró el reloj de pared, ese reloj de madera oscura que había pertenecido a su madre y que marcaba las horas con un tic-tac constante, casi reconfortante. Las 6:15. Daniel siempre llegaba entre las 6 y las 6:30, nunca más tarde. Era puntual como su padre, que en paz descanse. Ese hombre silencioso que cumplía sus promesas sin necesidad de anunciarlas. Elena puso la mesa con el cuidado de quien prepara un altar. El mantel bordado que había heredado de su madre, con flores azules en las esquinas que ella misma había zurcido cuando el tiempo comenzó a deshilacharlo. Los platos de cerámica azul que Daniel le había regalado el Día de la Madre hacía 3 años. El vaso alto que él prefería para el jugo de naranja, siempre con hielo, siempre lleno hasta el borde. Cada detalle en su lugar, cada gesto, una forma silenciosa de decir, te esperaba, hijo. Se asomó a la ventana por primera vez. El camino de tierra que llevaba a la casa estaba vacío, teñido de naranja por el sol que comenzaba a descender. Solo el viento, moviendo los arbustos de romero, levantando pequeñas nubes de polvo que se desvanecían antes de llegar al porche. En lo lejos, las montañas se recortaban contra el cielo como gigantes dormidos. Volvió a la cocina. Probó el guiso con una cuchara de madera. Ajustó la sal. Bajó el fuego de la olla. Miró el reloj otra vez. Las 6:25. Todo estaba en orden. Todo estaba como debía estar. Los minutos comenzaron a estirarse como si el tiempo se hubiera vuelto espeso, denso, difícil de atravesar. Las 7. El guiso seguía burbujeando suavemente, pero ella ya no lo escuchaba. Solo escuchaba el silencio del camino vacío, el latido de su propio corazón acelerándose sin permiso, el tic-tac del reloj que de pronto sonaba demasiado fuerte. Las 7:15. Tomó el teléfono con manos que comenzaban a temblar. Marcó el número de Daniel. Una vez. El tono sonó 4 veces y saltó al buzón de voz. Colgó. Marcó de nuevo. 2 veces. 3. Nadie respondía. Solo esa voz grabada que decía un nombre que ella conocía mejor que el suyo propio. Se sentó en la silla junto a la ventana. El sol ya se había ocultado por completo, y las primeras estrellas aparecían en un cielo que se oscurecía demasiado rápido. El plato de Daniel seguía vacío sobre la mesa. El vaso, sin llenar. Y ella, inmóvil, con el teléfono apretado entre las manos, sintiendo cómo algo dentro de su pecho comenzaba a quebrarse. La tragedia no siempre comienza con un grito. A veces comienza con un silencio que se alarga demasiado. Las 8 de la noche. La comida ya estaba fría.
El vapor había dejado de subir hacía rato y una capa delgada se había formado sobre la superficie del guiso. Elena había apagado el fuego casi por instinto, pero seguía de pie junto a la ventana, con el teléfono apretado contra el pecho como si fuera un amuleto, como si sostenerlo con suficiente fuerza pudiera hacer que sonara. El cielo se había oscurecido por completo. Las estrellas aparecían una a una, indiferentes, brillando con la misma luz de siempre, mientras ella sentía que el mundo se inclinaba bajo sus pies. La luna comenzaba a asomarse por detrás de las montañas, redonda y pálida, iluminando el camino vacío con una luz que parecía burlarse de su espera. Cuando escuchó el motor de un auto acercándose, el corazón le dio un salto tan fuerte que tuvo que apoyarse en el marco de la ventana. Corrió hacia la puerta, la abrió de golpe, el aire frío de la noche golpeándole el rostro. Pero no era el auto de Daniel, no era el sedán gris que ella conocía tan bien. Era una patrulla de la policía, con las luces apagadas, avanzando despacio por el camino de tierra como quien no quiere hacer ruido. Dos oficiales bajaron, caminaron hacia ella con pasos lentos, demasiado lentos, como si cada metro que avanzaban les costara un esfuerzo enorme. Uno de ellos llevaba la gorra en la mano, apretándola contra el pecho. El otro evitaba mirarla a los ojos, fijando la vista en algún punto detrás de ella, en la casa iluminada, en cualquier lugar que no fuera su rostro. Elena supo antes de que dijeran una palabra. Lo supo en la forma en que se acercaban, en el silencio que los precedía, en el peso invisible que cargaban sobre los hombros. Lo supo en la forma en que el más joven tragó saliva antes de hablar, en cómo el otro se pasó la mano por la frente, aunque la noche era fría. «Señora Elena», comenzó uno de ellos, y su voz sonó quebrada, como si las palabras le dolieran en la garganta. No escuchó el resto. Las palabras llegaban como desde muy lejos, fragmentadas, irreales, como si alguien las dijera bajo el agua. Accidente, carretera, camión que perdió el control, no sufrió, instantáneo, lo sentimos mucho. Frases que no tenían sentido, que no podían ser verdad, que pertenecían a otra historia, a otra madre, a otro hijo que no era el suyo. El mundo dejó de tener sonido. Elena sintió que sus rodillas cedían, que el suelo se abría bajo sus pies, que caía en un vacío del que nunca podría salir. Uno de los oficiales la sostuvo antes de que tocara el piso. Escuchó su propia voz diciendo «no», una y otra vez, pero era como si viniera de otra persona, de alguien muy lejano que gritaba en su lugar. Los días siguientes fueron una neblina espesa de rostros que aparecían y desaparecían, voces que decían cosas que ella no procesaba, abrazos que no sentía. El funeral pasó como un sueño del que no podía despertar. Uno de esos sueños donde intentas correr, pero tus piernas no responden. Gente vestida de negro que decía palabras. Flores blancas que se marchitaban antes de tiempo. Tierra húmeda que caía sobre una caja de madera donde estaba su hijo, su único hijo. El niño que había cargado en su vientre, que había amamantado en las noches de invierno, que había visto crecer hasta convertirse en un hombre. Cuando todos se fueron, cuando el último abrazo se deshizo y el último auto desapareció por el camino de tierra, Elena volvió a casa. El silencio la golpeó como una pared. Se sentó en la cocina frente a la mesa que había puesto con tanto cuidado aquella tarde que ahora parecía pertenecer a otra vida. El plato de Daniel seguía ahí, intacto, esperando a alguien que nunca volvería. El guiso se había echado a perder. El olor agrio llenaba la cocina, mezclándose con el perfume de las flores del funeral que alguien había dejado sobre la mesa. Elena miró la olla sin moverse. No tenía fuerzas para limpiarla. No tenía fuerzas para nada. El reloj de pared seguía funcionando. Tic-tac, tic-tac.
Cada segundo era un recordatorio brutal de que el mundo seguía girando, cada minuto una burla cruel. El tiempo seguía avanzando como si nada hubiera pasado, como si su hijo no hubiera muerto en una carretera fría, como si ella no se hubiera quedado completamente sola. Elena se levantó. Caminó hacia el reloj con pasos lentos pero decididos. Lo arrancó de la pared con las manos temblorosas, sintiendo el peso de la madera, escuchando cómo el mecanismo seguía funcionando incluso en sus manos. Después fue al dormitorio y tomó el despertador de la mesita de noche, ese que Daniel le había regalado cuando era adolescente. Luego el reloj pequeño del baño, el de la sala, el de pulsera que guardaba en un cajón. Uno por uno los llevó al patio trasero. La noche estaba fría y las estrellas brillaban con una indiferencia que le dolía en el pecho. Buscó una pala en el cobertizo y cavó un agujero con sus propias manos cuando la pala se le hizo demasiado pesada. Sin guantes, sin importarle la tierra bajo las uñas, ni las lágrimas que caían sobre el suelo oscuro. Y los enterró. Todos. Cada reloj de la casa quedó sepultado bajo la tierra húmeda del patio, junto a las raíces del árbol de durazno que Daniel había plantado cuando tenía 10 años. No fue un ritual hermoso, no fue un acto simbólico pensado para sanar. Fue un grito silencioso, un acto de rebelión contra el tiempo que había seguido avanzando mientras su hijo dejaba de existir. Si el tiempo no se detenía por él, ella lo borraría de su vida. El tiempo continuó, ella no. Las semanas se convirtieron en meses sin que Elena pudiera distinguir dónde terminaba uno y comenzaba otro. El calendario de la cocina seguía mostrando el mes del accidente porque ella nunca lo cambió, como si detener las hojas pudiera detener también la realidad. Vivía en lo mínimo. Se despertaba porque el cuerpo la obligaba, porque los ojos se abrían solos después de horas de un sueño que nunca era reparador. Comía porque el hambre se convertía en un dolor físico imposible de ignorar, pero todo sabía igual. A cartón, a nada, a cenizas. Dormía porque el agotamiento la vencía, pero sus sueños estaban llenos de Daniel, de su voz, de su risa, y despertar era perderlo otra vez. Pero no vivía, existía, respiraba, ocupaba un espacio en el mundo, nada más. La casa se fue oscureciendo junto con ella. Las cortinas permanecían cerradas día y noche, bloqueando un sol que Elena sentía como una ofensa. La habitación de Daniel permanecía cerrada. Elena no había entrado desde el funeral. A veces pasaba por el pasillo y se detenía frente a la puerta, con la mano en el picaporte, pero nunca reunía el valor para girarla. Sabía que adentro todo seguía igual. La cama tendida, los libros en el estante, la foto de graduación sobre el escritorio. Entrar sería confirmar que él no volvería a desordenar ese cuarto. Los vecinos venían de vez en cuando. Tocaban la puerta con golpes suaves al principio, más insistentes después. Dejaban comida en el porche, guisos que se enfriaban antes de que Elena los recogiera, pan que se endurecía, frutas que se pudrían. Algunos se atrevían a hablar a través de la puerta, susurrando palabras que creían consoladoras. «Tienes que ser fuerte, Elena», decía la vecina del frente, una mujer que había perdido a su esposo hacía 10 años y que creía entender. Los hijos no quieren ver a sus madres así. Frases bien intencionadas que, en lugar de aliviarla, profundizaban su herida. Cada frase, aunque bien intencionada, caía sobre Elena como una piedra más, en un pozo ya demasiado profundo. ¿Ser fuerte? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿La vida continúa? La de ella se había detenido en una carretera oscura a las 6:25 de una tarde de viernes junto al cuerpo de su único hijo. La vida de los demás podía continuar. La suya había terminado. A veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio de la casa se volvía insoportable,
Se preguntaba si valía la pena seguir. No pensaba activamente en hacerse daño. No tenía la energía ni siquiera para eso. Simplemente no encontraba razones para levantarse al día siguiente. El futuro era una pared blanca, sin puertas, sin ventanas, sin ninguna promesa que la llamara hacia adelante. Solo más días iguales a este, solo más ausencia, solo más dolor. Su hermana menor, Rosa, la visitaba una vez por semana. Manejaba 2 horas desde la ciudad. Llegaba con bolsas de provisiones y una determinación que Elena encontraba agotadora. Limpiaba lo que podía, abría las ventanas aunque Elena protestara, cocinaba comidas que se quedarían a medio comer en el refrigerador. «Tienes que comer más», decía Rosa mientras preparaba una sopa. «Estás en los huesos». Elena la dejaba hacer, pero no participaba. Miraba por la ventana mientras su hermana hablaba, sin escuchar realmente, perdida en un lugar donde las palabras no llegaban, donde nada llegaba excepto el eco constante de un nombre que ya nadie pronunciaría. «Necesitas ayuda profesional», le dijo Rosa una tarde con voz temblorosa. «Esto no es normal, Elena. No puedes seguir así. Han pasado meses». Elena no respondió. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque no le quedaban fuerzas ni para discutir, ni para defender su derecho a sufrir como quisiera, ni para explicar que el tiempo de los demás no era el suyo. El dolor no pedía fuerza, no pedía superación, no pedía nada. Simplemente estaba ahí, ocupando todo el espacio, respirando en su lugar. Era el mundo el que exigía, el mundo y sus plazos invisibles para el duelo, sus expectativas de recuperación, sus frases vacías sobre seguir adelante. Si alguna vez sentiste que el mundo te exigía fortaleza cuando apenas podías respirar, escribe en los comentarios: «Sigo aquí». Fue un día especialmente pesado, de esos en que incluso la luz del sol parece hostil, cuando Elena salió de casa por primera vez en semanas. No por voluntad propia, no porque sintiera ganas de ver el mundo exterior, sino porque la despensa estaba completamente vacía y su hermana no vendría hasta el fin de semana. Se vistió con lo primero que encontró, un vestido gris que le quedaba grande porque había perdido mucho peso, un suéter que olía a encierro, zapatos que no combinaban. No se miró en el espejo. Hacía meses que evitaba los espejos. Caminó hacia el pequeño mercado del pueblo con la cabeza baja, contando los pasos para no tener que pensar en otra cosa. Evitaba las miradas que sentía clavarse en su espalda. Esquivaba los saludos fingiendo no escuchar. Cada paso era un esfuerzo, cada metro una batalla contra el deseo de dar media vuelta y volver a encerrarse en la oscuridad de su casa. El mercado era pequeño. Apenas una docena de puestos bajo un techo de lona que se había desteñido con los años. Olía a frutas maduras, a especias, a vida cotidiana. Elena se movía entre los puestos como un fantasma, tomando lo mínimo necesario, evitando conversaciones. Estaba eligiendo unas papas, concentrada en la tarea simple de llenar una bolsa, cuando un ruido la distrajo. Risas infantiles, agudas y despreocupadas, cortando el murmullo general del mercado. 3 niños pequeños corrían entre los puestos, persiguiéndose, esquivando piernas de adultos, riendo con esa alegría inconsciente que solo tienen los niños que no conocen el dolor. 2 de ellos parecían gemelos. Mismo cabello oscuro, mismos ojos grandes, mismos movimientos torpes de quien acaba de aprender a correr. Tendrían unos 3 años. La tercera era una niña un poco mayor, quizás de 4, con trenzas despeinadas y un vestido que le quedaba corto. Corría detrás de sus hermanos con expresión protectora, como si fuera responsable de mantenerlos a salvo. Detrás de ellos, una mujer intentaba mantener el ritmo. Era joven, tal vez de 30 años, pero su rostro mostraba un cansancio que no correspondía a su edad. Tenía los hombros caídos bajo el peso de una vida difícil.
la ropa gastada y remendada en varios lugares, y unos ojos que Elena reconoció al instante. Ojos que habían visto demasiado, ojos que conocían la oscuridad. La mujer tosió. No fue una tos casual, sino una tos profunda, húmeda, que la obligó a detenerse y apoyarse en un poste de madera para no caer. Su cuerpo entero se sacudió con el esfuerzo, y cuando levantó la cabeza, había sudor en su frente, a pesar de que la mañana era fresca. Los niños seguían corriendo, ajenos al sufrimiento de su madre. La niña mayor se detuvo un momento. Miró hacia atrás con preocupación, pero uno de los gemelos la llamó y ella volvió a correr. Elena observó todo desde lejos, sin moverse, sin soltar la bolsa de papas. Algo extraño se agitó en su pecho, algo que no sentía desde hacía meses. No era compasión exactamente, ni curiosidad, era algo más profundo, más incómodo, era reconocimiento. La mujer levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Solo fue un segundo, un instante fugaz entre dos extrañas en un mercado de pueblo. Ninguna dijo nada, ninguna sonrió. Pero hubo algo en ese intercambio silencioso que quedó flotando en el aire. Algo que Elena no podía nombrar, pero que tampoco podía ignorar. Los ojos de la mujer decían: «Yo también cargo un peso invisible». Y los de Elena, sin quererlo, respondieron: «Lo sé». Terminó sus compras y volvió a casa caminando más despacio que de costumbre. Pero la imagen de aquella mujer no la abandonó. La veía al cerrar los ojos. Los niños corriendo con alegría inocente, la tos que la doblaba en dos, el cansancio grabado en cada línea de su rostro, los ojos que decían más que cualquier palabra. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elena pensó en alguien que no fuera Daniel. Y aunque el pensamiento le causó una punzada de culpa, como si pensar en otra persona fuera traicionar la memoria de su hijo, también le trajo algo inesperado: curiosidad. Una pequeña chispa de interés por algo fuera de su dolor. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué historia cargaba sobre sus hombros delgados? ¿Cómo podía seguir adelante con 3 niños pequeños y una salud que claramente fallaba? ¿De dónde sacaba la fuerza para levantarse cada mañana? Las preguntas se quedaron con ella mientras miraba el techo en la oscuridad de su habitación. No tenía respuestas, pero por primera vez en meses su mente estaba ocupada con algo más que su propio dolor. Y eso, aunque no lo supiera todavía, era el primer paso. Algunas personas siguen adelante incluso cuando ya no deberían tener fuerzas. Una semana después, Elena volvió al mercado. Se dijo que era por necesidad, que se le había acabado el azúcar, que necesitaba pan fresco. Pero en el fondo, en ese lugar donde las mentiras que nos contamos a nosotros mismos no sobreviven, sabía que buscaba algo más, o a alguien. La encontró en el mismo rincón del mercado, frente al puesto de verduras, con los mismos 3 niños revoloteando a su alrededor como pequeños satélites incansables, la misma ropa remendada, la misma tos que la obligaba a detenerse cada pocos pasos, a apoyarse en lo que tuviera cerca, a cerrar los ojos mientras su cuerpo luchaba por respirar. Los gemelos tiraban de su falda pidiendo algo que ella claramente no podía darles. «Mamá, quiero eso», decía uno señalando unas galletas. «Yo también», repetía el otro. La mujer negaba con la cabeza suavemente, sin enojarse, sin perder la paciencia, aunque la desesperación se asomaba en sus ojos. La niña mayor cargaba una bolsa pequeña, ayudando como podía, con una seriedad impropia de sus 4 años. Era como si entendiera que no era momento de pedir, que su madre ya cargaba demasiado. Elena se acercó sin pensarlo. Las piernas se movieron antes de que su mente pudiera detenerlas. Las palabras salieron antes de que pudiera calcular qué decir. «¿Necesita ayuda?». La mujer la miró con sorpresa, como si la pregunta viniera en un idioma extranjero.
Nadie le ofrecía ayuda. La gente la veía, notaba su ropa gastada y sus hijos mal vestidos, bajaba la mirada y seguía su camino. Así funcionaba el mundo. Los que sufrían se volvían invisibles para los que no querían ver. «Estoy bien», respondió, aunque su voz ronca y el temblor de sus manos decían lo contrario. «No parece», dijo Elena, sorprendiéndose de su propia franqueza, de esa honestidad directa que el dolor le había dejado como único regalo. «Permítame al menos cargar esa bolsa». Sin esperar respuesta, tomó la bolsa de las manos de la niña mayor, que la miró con ojos grandes y desconfiados. Elena le sonrió, o intentó hacerlo. Hacía tanto tiempo que no sonreía, que los músculos de su cara parecían haber olvidado cómo. Caminaron juntas hacia la salida del mercado, los niños adelante persiguiendo una mariposa que había entrado bajo la lona, las dos mujeres atrás, avanzando despacio. El silencio entre ellas no era incómodo, era el silencio de quienes no necesitan llenar el aire con palabras vacías, de quienes saben que a veces la compañía silenciosa vale más que 1000 frases. «Me llamo Lucía», dijo la mujer de pronto, como si el nombre se le hubiera escapado sin permiso. «Elena». Siguieron caminando por el sendero polvoriento que salía del pueblo. El sol de la mañana calentaba suavemente y el aire olía a tierra mojada porque había llovido la noche anterior. Los niños corrían adelante, ajenos a todo, felices con la simple libertad de moverse. Fue Lucía quien habló primero, sin dramatismo, sin buscar compasión, sin esa entonación especial que la gente usa cuando quiere provocar lástima, solo contando los hechos como quien describe el clima, como si hablara de algo que le hubiera pasado a otra persona. «Perdí a mi esposo hace 8 meses y a mi hijo mayor, Tomás. Tenía 7 años. Fue un accidente de auto. Iban los dos juntos, volviendo del trabajo de mi esposo. Un camión se cruzó en la carretera. Elena se detuvo en seco. El aire se le atascó en la garganta como si alguien le hubiera puesto una mano en el cuello. No supo qué decir. No había palabras para algo así. Todas las frases que la gente le había dicho a ella después de perder a Daniel resonaron en su mente, y todas sonaban igual de vacías, igual de inútiles. «Mi esposo era el único que trabajaba», continuó Lucía, sin detenerse, como si necesitara decirlo todo de una vez antes de perder el valor. «Desde entonces, todo se volvió más difícil. No tengo familia que me ayude. Nadie quiere emplear a una mujer enferma con 3 niños pequeños. Pero estos 3 me necesitan. Son todo lo que me queda de él. No puedo darme el lujo de caer». Elena la miró con una mezcla de asombro y confusión que le revolvía el estómago. Esta mujer había perdido más que ella: un esposo, un hijo, la seguridad económica, la salud. Y sin embargo, ahí estaba, de pie, caminando, cuidando a sus otros hijos, comprando comida en el mercado, existiendo a pesar de todo. La fortaleza de Lucía comenzó a pesarle más de lo que quería admitir. La comparación comenzó a crecer dentro de ella como una semilla venenosa, echando raíces en lugares oscuros. Si Lucía podía, ¿por qué ella no? ¿Qué tenía de diferente? ¿Por qué ella se había encerrado durante meses mientras esta mujer seguía luchando cada día? ¿Qué le faltaba? ¿Qué estaba mal con ella? A veces, la fuerza del otro se convierte en nuestra propia condena. Esa noche, Elena no durmió. Daba vueltas en la cama, las sábanas enredándose en sus piernas, la almohada siempre en el lugar equivocado. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Lucía, la tos, los hombros caídos, los ojos que habían visto tanto dolor y seguían mirando hacia adelante. ¿Cómo lo hacía? ¿De dónde sacaba esa fuerza? ¿Qué secreto conocía que ella ignoraba? Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaron por las rendijas de la cortina, Elena tomó una decisión.
Se incorporó en la cama con una determinación que no sentía desde hacía meses. Ya era suficiente, ya había sufrido suficiente, ya había llorado suficiente. Si aquella mujer podía seguir adelante después de perder a un esposo y un hijo, ella también podía. Solo necesitaba fuerza de voluntad, solo necesitaba decidirlo. Se levantó con una energía casi febril, como si algo dentro de ella se hubiera encendido de golpe. Abrió las cortinas de par en par, por primera vez en meses, dejando que la luz inundara cada rincón. El polvo flotaba en los rayos de sol como pequeñas partículas de tiempo perdido. Limpió la casa de arriba abajo con una intensidad casi frenética. Barrió cada rincón, fregó los pisos hasta que le dolieron las rodillas, lavó las cortinas que olían a encierro, sacudió los muebles que habían acumulado meses de abandono. Preparó una comida decente por primera vez en mucho tiempo, no solo para sobrevivir, sino para alimentarse. Ya entendí la lección, se dijo mirándose en el espejo, sorprendida por la delgadez de su propio rostro, por las ojeras profundas, por el cabello gris que había aparecido en sus sienes. Ahora todo será diferente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad que mareaba. Elena se propuso recuperar todo el tiempo perdido, como si pudiera compensar meses de parálisis con semanas de acción desenfrenada. Reorganizó cada armario de la casa, visitó a vecinos que no veía desde el funeral para agradecerles su apoyo. Retomó proyectos abandonados que había dejado a medias antes de que Daniel muriera. Se inscribió en un curso de costura que daban en la parroquia los martes por la tarde. Empezó a cocinar para los vecinos enfermos o ancianos, llevando ollas de sopa y guisos a casas donde antes ni siquiera se habría detenido. Se ofreció como voluntaria en la iglesia para ayudar con los preparativos de la fiesta del pueblo. Cada día agregaba una tarea más a su lista, como si la productividad pudiera llenar el vacío que Daniel había dejado. Por fuera, parecía transformada. La gente del pueblo la miraba con asombro y alivio. «Qué bien que saliste adelante», le decían con sonrisas de aprobación. «Eres tan fuerte, Elena. Tu hijo estaría orgulloso». Ella sonreía y asentía, aceptando los halagos como confirmación de que había encontrado el camino correcto. Pero ignoraba la voz pequeña que susurraba en su interior cada noche cuando se acostaba exhausta que algo no estaba bien. Ignoraba el cansancio que se acumulaba como una deuda que eventualmente tendría que pagar. Ignoraba las noches en que despertaba llorando sin saber por qué, empapada en sudor, con el nombre de Daniel en los labios. Ignoraba el nudo en el pecho que no se iba por más que corriera de una actividad a otra, por más que llenara cada minuto del día con algo que hacer, por más que evitara el silencio donde el dolor la esperaba. Creía que había encontrado la respuesta. Creía que la fuerza era simplemente una decisión que se tomaba una vez y se mantenía para siempre. Creía que si se mantenía lo suficientemente ocupada, el dolor eventualmente se cansaría de perseguirla y se rendiría. El derrumbe llegó 3 semanas después, sin aviso, sin compasión, como un terremoto que no da tiempo a correr. Elena se despertó una mañana y no pudo levantarse. Literalmente, el cuerpo se negaba a responder a las órdenes de su mente. Los brazos pesaban como si fueran de plomo. Las piernas no obedecían. Intentó incorporarse 3 veces y las 3 veces cayó de vuelta sobre la almohada, sin fuerzas, sin voluntad, como si alguien hubiera desconectado los cables que unían su cerebro con sus músculos. Era como si toda la energía que había forzado durante semanas, toda esa actividad frenética, todo ese movimiento incesante, se hubiera agotado de golpe, dejándola completamente vacía. Se quedó en la cama mirando el techo, incapaz de moverse, incapaz de pensar con claridad.
Las tareas pendientes desfilaban por su mente como acusaciones. El curso de costura al que había faltado, la comida que había prometido llevar a la vecina enferma, la reunión en la iglesia donde la esperaban. Todo quedó abandonado. Los días siguientes fueron peores que los primeros meses después de la muerte de Daniel, porque ahora, además del dolor original que nunca se había ido, estaba la culpa, la vergüenza, la certeza aplastante de haber fracasado. Si Lucía puede, se repetía una y otra vez, la frase girando en su cabeza como un disco rayado. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? La pregunta la atormentaba como un eco que no se apagaba, como una voz cruel que la seguía a todas partes. Se comparaba obsesivamente con aquella mujer que apenas conocía, midiendo su propio sufrimiento contra el de ella, como si el dolor fuera una competencia que había perdido. Cada vez que pensaba en Lucía, la comparación se volvía más cruel consigo misma. «Soy débil», concluyó Elena en la oscuridad de su habitación. «Soy incapaz, soy un fracaso, ni siquiera puedo sufrir correctamente». Había intentado avanzar demasiado rápido sobre un terreno que aún no estaba listo. El dolor se atraviesa paso a paso, día a día, y no hay atajos. Su hermana Rosa la encontró una tarde, acurrucada en la cama con la misma ropa de hacía días, sin haber comido nada sólido en casi 48 horas. La habitación olía a encierro y a lágrimas secas. «Dios mío, Elena», susurró Rosa, llevándose la mano a la boca. «¿Qué pasó? Estabas tan bien, todo el mundo me decía que habías mejorado, que estabas activa, que participabas en cosas». Elena negó con la cabeza, incapaz de formar palabras. No tenía forma de explicar que estar bien había sido una ilusión cuidadosamente construida, una actuación para los demás y para sí misma. Un intento desesperado de ser alguien que no era, de sentir algo que no sentía, de vivir una recuperación que no había ocurrido. No había fallado por sentir dolor, había fallado por intentar negarlo, por enterrarlo bajo capas de actividad, por exigirse una cura que no existía. No falló por estar triste, falló por exigirse la cura. Pasaron semanas en esa oscuridad renovada, más profunda que la anterior, porque ahora venía acompañada de vergüenza. Elena sobrevivía, apenas. Comía lo mínimo para que su cuerpo no colapsara. Dormía demasiado, huyendo hacia sueños donde a veces Daniel seguía vivo. Se movía por la casa como un fantasma de sí misma, transparente, sin peso, sin presencia real. Pero algo no la dejaba en paz. Una imagen que volvía una y otra vez, sin importar cuánto intentara alejarla, sin importar cuántas veces se dijera que no era asunto suyo. Lucía y sus 3 niños, los gemelos tirando de su falda con manos pequeñas, la niña cargando la bolsa con seriedad de adulta, la tos que no paraba, que sonaba cada vez peor en su memoria. No sabía por qué pensaba tanto en ellos, quizás porque representaban algo que ella había perdido, la necesidad de ser necesaria. Quizás porque verlos le recordaba que existía un mundo más allá de su dolor, un mundo donde había otros sufrimientos, otras luchas, otras personas que también cargaban pesos invisibles. O quizás porque, en el fondo de su corazón, necesitaba una razón para salir de la cama que no fuera ella misma. Porque hacer algo por sí misma se había vuelto imposible, pero hacer algo por alguien más, eso todavía tenía sentido. Una mañana, sin planificarlo, sin pensarlo demasiado, porque si lo pensaba no lo haría, se levantó, se vistió con ropa limpia, se lavó la cara y salió de la casa. No fue al mercado, fue a buscar a Lucía. Preguntó a los vecinos que encontró en el camino, siguió indicaciones confusas y a veces contradictorias, caminó por calles del pueblo que nunca había recorrido. El sol calentaba su espalda y el aire olía a primavera, aunque ella apenas lo notaba.
Finalmente llegó a una casa pequeña en las afueras, casi al final del camino de tierra. Era más humilde de lo que había imaginado. Las paredes estaban descascaradas, la pintura blanca convertida en un gris sucio por el paso del tiempo. El jardín estaba descuidado, lleno de maleza. Una de las ventanas tenía un vidrio roto cubierto con cartón y cinta adhesiva. Tocó la puerta con el corazón acelerado, sintiendo que en cualquier momento podría dar media vuelta y huir. No sabía qué iba a decir. No sabía qué esperaba encontrar. Solo sabía que necesitaba estar ahí, que algo la había empujado hasta esa puerta y que no podía ignorarlo. Lucía abrió después de unos segundos. Se veía peor que la última vez. Mucho peor. Más delgada, los huesos marcándose bajo la piel del rostro. Más pálida, con un tono grisáceo que hablaba de enfermedad. La tos sonaba más profunda, más húmeda, más preocupante. «¿Elena?», preguntó, genuinamente sorprendida de verla ahí. «Vine a...». Elena se detuvo. No sabía cómo terminar la frase. Bajó la mirada hacia sus propias manos. «Vine porque no podía dejar de pensar en usted y en los niños. No sé por qué, pero aquí estoy». Lucía la miró un momento largo, con esos ojos que habían visto demasiado. Después, sin decir nada, sin hacer preguntas, se hizo a un lado y la dejó entrar. Lo que Elena vio adentro le partió el corazón de una manera diferente a como lo había partido la muerte de Daniel. La despensa estaba casi vacía. Solo unas latas oxidadas y un paquete de arroz a medio terminar. Los niños llevaban ropa que les quedaba pequeña, los puños de las mangas llegándoles a medio antebrazo. Había cuentas sin pagar amontonadas sobre una mesa desvencijada, sobres que nadie quería abrir. Un colchón en el suelo donde dormían los 3 niños juntos. Todo hablaba de una familia al borde del abismo, sostenida solo por la voluntad de una madre enferma. Los niños la miraron con curiosidad desde un rincón. Los gemelos se escondían detrás de su hermana, que los protegía con brazos extendidos, como si Elena fuera una amenaza. Esa tarde, Elena volvió a su casa con un propósito que ardía en su pecho. Reunió todo el dinero que había ahorrado durante años, el que guardaba para emergencias que nunca había definido. Fue al mercado antes de que cerrara y compró cestas de comida: arroz, frijoles, aceite, leche, pan, frutas frescas. Compró ropa para los niños en la tienda del pueblo, camisas que les quedaran bien, pantalones nuevos, zapatos que no tuvieran agujeros. Compró algunos juguetes simples, una pelota, unos crayones, un cuaderno de dibujo. No era mucho según los estándares del mundo, pero era todo lo que tenía. Al día siguiente, regresó a la casa de Lucía cargando las bolsas con brazos que por primera vez en meses tenían un propósito. Los niños la recibieron con gritos de alegría al ver los juguetes, olvidando su desconfianza del día anterior. Los gemelos peleaban por la pelota entre risas. La niña mayor abrazó un vestido nuevo de flores amarillas como si fuera el tesoro más valioso del mundo, apretándolo contra su pecho con ojos brillantes. Lucía miraba todo con ojos húmedos, sin poder hablar, una mano sobre el pecho como si intentara contener algo que amenazaba con desbordarse. «No tenía que hacer esto», dijo finalmente con voz quebrada. «No me conoce, no me debe nada». «Necesitaba hacerlo», respondió Elena, y era la verdad más pura que había dicho en mucho tiempo. Sentadas en la pequeña cocina, mientras los niños jugaban en el patio trasero y sus risas entraban por la ventana como música, Elena se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante semanas, la fachada que había construido y que se había derrumbado, todo salió de golpe. «Yo intenté ser fuerte como usted», confesó entre sollozos. «La vi en el mercado y pensé que si usted podía seguir adelante después de todo lo que perdió, yo también podía. Intenté forzarme,
Intenté actuar como si estuviera bien, pero fallé. No puedo. No sé cómo lo hace. No sé qué tiene usted que yo no tengo. Lucía escuchó en silencio, sin interrumpir, sin ofrecer consejos prematuros ni frases de consuelo fabricadas. Solo dejó que Elena vaciara todo lo que cargaba. El dolor que había intentado enterrar, la culpa por no poder superarlo, la vergüenza de su fracaso, la comparación constante que la envenenaba. Cuando las lágrimas finalmente se calmaron y Elena se quedó en silencio, con los ojos hinchados y las manos temblorosas, Lucía habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero sus palabras tenían el peso de quien ha caminado por el fuego y ha salido del otro lado, no intacta, pero sí transformada. ¿Sabe algo, Elena? Usted no falló. Elena levantó la vista, confundida, casi ofendida por la afirmación. Claro que fallé, respondió con amargura. Intenté ser fuerte y me derrumbé. Intenté seguir adelante y terminé peor que antes. Usted sigue de pie a pesar de todo y yo no puedo ni levantarme de la cama. Lucía negó con la cabeza despacio, una sonrisa triste cruzando su rostro cansado. Usted no me ve en las noches, dijo. No me ve cuando los niños por fin se duermen y yo me quedo sentada en la oscuridad, llorando hasta que no me quedan más lágrimas. No me ve cuando hablo con mi esposo y con Tomás como si todavía estuvieran aquí, contándoles mi día, pidiéndoles que me den fuerzas. No me ve cuando me despierto a las 3 de la mañana, preguntándome si vale la pena seguir, si no sería más fácil simplemente dejar de luchar. Elena la miró sin entender, el mundo que había construido en su mente comenzando a tambalearse. Yo no soy fuerte, Elena, continuó Lucía, tomando sus manos entre las suyas. No tengo ningún secreto, no tengo ninguna fórmula mágica. Solo estoy viva, un día por vez, a veces una hora por vez, a veces un minuto por vez, cuando el dolor es tan grande que no puedo ver más allá. Hizo una pausa, tosió y continuó con voz ronca pero firme. No tengo un plan para superar esto. No sé si algún día lo superaré. Solo tengo la decisión de no abandonar a mis hijos hoy. Y mañana, cuando el sol salga, tomaré la misma decisión otra vez. Eso es todo. Eso es toda mi fuerza. Decidir hoy, no mañana, no la semana que viene. Hoy. Se detuvo, miró a Elena con una intensidad que la atravesó y añadió algo que quedaría grabado en su memoria para siempre. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted hace un mes y usted hoy? Hace un mes estaba encerrada en su casa, sola, sin poder moverse. Hoy caminó hasta aquí, hoy trajo comida para mis hijos. Hoy hizo algo por alguien que no era usted misma. Eso no es un fracaso, Elena. Eso es el comienzo de algo. Elena sintió que algo se movía en su pecho, algo que no era dolor, sino algo parecido a una grieta por donde entraba luz. Una grieta pequeña, apenas visible, pero suficiente para cambiar la oscuridad total. Pero yo no sé cómo seguir, admitió con voz pequeña. No sé cómo vivir sin mi hijo. Cada mañana me despierto y por un segundo olvido que se fue, y entonces lo recuerdo, y el dolor es como si fuera el primer día otra vez. Yo tampoco sé cómo seguir, dijo Lucía con honestidad brutal. Cada día improviso, pero hay algo que me ayuda. Sigo conversando con ellos, con mi esposo, con Tomás. Les cuento mi día aunque no puedan responder. Les pido ayuda cuando no puedo más. Y a veces, en los momentos más inesperados, siento su presencia, en la risa de los niños, en el viento que entra por la ventana, en los pequeños momentos de paz que aparecen de la nada. Tomó la mano de Elena y la sostuvo con firmeza, con la calidez de alguien que entiende. Usted ya empezó a superar esto, Elena, solo que no se dio cuenta. Encontró algo que hacer, alguien a quien ayudar. Encontró un propósito fuera de su dolor. Vino aquí, trajo comida y ropa. Hizo algo que importa.
Eso es seguir adelante. No porque el dolor desaparezca, sino porque encontró algo más grande que el dolor para guiarla. Un propósito no borra el dolor, le da dirección. Desde esa tarde en la cocina de Lucía, algo cambió en Elena. No fue una transformación dramática, no fue un milagro de la noche a la mañana, no fue el tipo de cambio que se nota desde afuera. Fue algo más silencioso, más íntimo, más honesto, como cuando el agua comienza a filtrar la tierra seca después de una sequía larga, despacio, sin ruido, pero transformando todo desde adentro. Dejó de intentar superar el dolor, dejó de exigirse una cura que no existía, de compararse con otros, de medir su sufrimiento contra algún estándar imposible. En cambio, empezó a vivir con una nueva regla, simple pero revolucionaria, un día por vez. Algunos días eran buenos, o al menos tolerables. Podía levantarse temprano, cocinar algo decente, salir al jardín a sentir el sol en la cara y respirar el aire fresco sin que doliera. Podía pensar en Daniel y sonreír en lugar de llorar. Otros días eran terribles, oscuros, interminables. Se quedaba en cama hasta el mediodía, lloraba sin razón aparente, miraba la foto de Daniel durante horas sintiendo que el agujero en su pecho nunca se cerraría. Pero ya no se juzgaba por los días malos, ya no los veía como fracasos o retrocesos. Entendió que el dolor era parte del camino, no un obstáculo que debía eliminar para avanzar. Algunos días caminaría, otros se arrastraría. Ambos contaban. Siguió visitando a Lucía y a los niños. Al principio, una vez por semana. Después, 2 o 3 veces. Con el tiempo, se convirtió en una presencia constante en esa casa pequeña y descascarada. Tan familiar como los muebles viejos o las paredes manchadas de humedad. Ayudaba con lo que podía. Llevaba comida cuando la despensa se vaciaba. Cuidaba a los niños mientras Lucía descansaba o iba al médico. Arreglaba lo que estaba roto con manos que recordaban haber sido hábiles. Cocinaba sopas que llenaban la casa de aromas cálidos. Leía cuentos a los niños antes de dormir. Se sentaba con Lucía en las tardes difíciles sin decir nada, simplemente estando ahí. Los gemelos empezaron a llamarla tía Elena, sin que nadie les enseñara. La niña mayor le pedía que le enseñara a cocinar, y juntas preparaban galletas que nunca quedaban perfectas, pero siempre sabían ahogar. Y Lucía, poco a poco, fue recuperando algo de fuerza. No porque su enfermedad mejorara, los médicos habían sido claros sobre eso, sino porque ya no estaba sola, porque alguien más cargaba parte del peso. Un día, mientras limpiaba la cocina de Lucía, Elena tuvo una idea que llegó sin aviso, como las mejores ideas. Habló con los vecinos del pueblo, con el padre de la parroquia, con todos los que quisieron escuchar. Propuso crear un fondo para ayudar a familias en dificultades, familias como la de Lucía, que luchaban en silencio sin que nadie las viera. No era algo grande ni ambicioso, no pretendía cambiar el mundo, solo quería crear un lugar donde quienes tuvieran algo, aunque fuera poco, pudieran compartirlo con quienes no tuvieran nada. Un puente pequeño entre la abundancia de unos y la necesidad de otros. La llamó el Fondo Daniel, en honor a su hijo, para que su nombre siguiera vivo, no solo en una tumba cubierta de flores que se marchitaban, sino en cada gesto de ayuda que el fondo hiciera posible, en cada familia que recibiera apoyo, en cada niño que tuviera ropa nueva o comida caliente. La respuesta del pueblo la sorprendió y la conmovió. Gente que ella creía indiferente apareció con donaciones, dinero, ropa, comida. Vecinos que apenas conocía ofrecieron su tiempo como voluntarios. El fondo creció despacio, pero constante, como crece un árbol que ha echado raíces profundas. Y con él creció algo en el corazón de Elena que había creído perdido para siempre: el propósito.
Los relojes seguían enterrados en el patio trasero, bajo la tierra oscura, junto al árbol de durazno. Elena nunca los desenterró. No porque siguiera odiando el tiempo, sino porque ya no lo necesitaba para medir su vida. Ya no contaba los días desde la muerte de Daniel. Contaba otras cosas, los gestos de amor que lograba hacer antes de que el sol se pusiera, las sonrisas que provocaba, las manos que sostenía en momentos difíciles. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire traía el primer frío del año, Elena estaba sentada en el porche de la casa de Lucía, viendo jugar a los niños en el patio. Los gemelos perseguían hojas que el viento levantaba, riendo cada vez que una se les escapaba. La niña mayor dibujaba en el cuaderno que Elena le había regalado, concentrada en su pequeño mundo de colores. El sol pintaba el cielo de naranja y los árboles proyectaban sombras largas sobre la tierra. Era uno de esos momentos perfectos que aparecen sin avisar, momentos que no piden nada y lo dan todo. Lucía salió con 2 tazas de té y se sentó a su lado, envuelta en la manta de lana que Elena le había regalado el mes anterior. Su tos había empeorado, pero sus ojos brillaban con algo que podía ser paz. ¿Sabe qué aprendí de todo esto?, preguntó Elena, sin apartar la vista del horizonte donde el sol se hundía lentamente. ¿Qué? Que no es el dolor lo que nos paraliza. Es la obligación de superarlo. Cuando dejé de exigirme estar bien, cuando acepté que algunos días serían terribles y otros solo malos y algunos incluso buenos, cuando encontré algo que hacer por alguien más, ahí empecé a vivir otra vez. No la vida de antes, no la vida que había planeado, pero una vida que tiene sentido. Lucía asintió despacio, su mano buscando la de Elena y encontrándola. Un día por vez, dijo. Un día por vez, repitió Elena. Los niños corrían por el patio, persiguiendo hojas que el viento levantaba y depositaba en lugares nuevos. Sus risas llenaban el aire como una promesa. La promesa de que, a pesar de todo, la vida seguía encontrando formas de florecer. En los lugares más inesperados, en los momentos más oscuros, en los corazones más rotos. Elena cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire frío del otoño llenara sus pulmones. Pensó en Daniel, en su sonrisa que iluminaba cualquier habitación, en su risa contagiosa, en las tardes de viernes que nunca volverían, en el guiso de lentejas que ya no cocinaba para él. Y por primera vez desde aquella noche terrible, el recuerdo no dolió como una herida abierta. Dolió como duele una cicatriz, presente, permanente, parte de ella para siempre pero sanada. Ya no sangraba, ya no la derribaba, solo le recordaba lo que había amado y perdido, y también lo que había encontrado después. No había superado la muerte de su hijo, probablemente nunca lo haría completamente, pero había encontrado una forma de honrar su memoria, viviendo, no a pesar del dolor, sino con él, no olvidando, sino transformando. No fingiendo estar bien, sino eligiendo cada día seguir adelante, un paso a la vez, una ramita a la vez, un propósito a la vez. Y Elena, la mujer que había enterrado todos los relojes porque odiaba el tiempo, finalmente había encontrado una forma de vivir sin medirlo, un día por vez, una ayuda por vez, un latido por vez. Y así termina esta historia. No con un final perfecto donde todo se resuelve, sino con una verdad simple que ojalá no olvides. No necesitas vencer el día, solo necesitas no abandonarlo. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios un día por vez. Quiero saber cuántos están caminando ese camino, un paso a la vez, sin rendirse. Y si conoces a alguien que está en medio de su propia tormenta, alguien que cree que no hay salida, que se exige fortaleza cuando apenas puede respirar, comparte este video con esa persona.
A veces, las palabras que necesitamos escuchar llegan de los lugares más inesperados. Tu gesto puede ser la respuesta a una oración silenciosa. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias que respetan el tiempo del alma. Historias que no prometen milagros instantáneos ni soluciones mágicas, pero sí verdades que transforman. De esas que se plantan como semillas y florecen cuando menos lo esperas. Porque incluso en el dolor más profundo, la vida sigue buscando una forma de continuar.